Un saludo a todos y a todas nuevamente. Bueno, para esta parte de lo que es la cápsula didáctica, vamos a utilizar un video tutorial con única y exclusivamente narración, con el fin de no interferir con la imagen en ninguna de los que son los fotometrajes en la captura de pantalla. Como ustedes pueden ver, aquí les estoy dejando una serie de materiales. Esta es una vista del aula virtual y en este pueden ingresar, en este URL pueden ingresar a lo que es el hipervínculo que los va a llevar a la herramienta de Mactor. Como ustedes pueden ver, bueno, aquí ya yo estaba logueado, vamos a desconectarnos. Como ustedes pueden ver, esto nos va a llevar a esta pantalla de inicio en la cual únicamente vamos a tener que colocar nuestras credenciales, las mismas que utilizamos para el método Micmac. Nos va a funcionar para Mactor. Y bueno, ya como ustedes pueden ver, ya esta es la pantalla de bienvenida donde hay una pequeña descripción del método. Para este específicamente ya lo vamos a encontrar en español, aunque podemos utilizar cambiar idioma a inglés o francés como nos guste más. Y aquí podemos añadir una nueva sesión. ¿Para qué una nueva sesión? Para un nuevo caso de estudio, donde vamos a poner el título y la descripción, que eso sería lo que tendrían que hacer ustedes. Vamos a poner, aquí vamos a escribir que es una prueba. Y bueno, la descripción es para comprobar el uso de la herramienta. Decimos registrar. Y aquí ustedes van a observar lo que es el tablero de a bordo, donde vamos a empezar vamos en primera instancia a ver que tenemos 0 actores identificados y 0 objetivos, como les venía mencionando anteriormente. No obstante, si ingresamos a la parte de actor, podemos añadir un actor. Ponemos el título, el nombre del autor, el título corto y la descripción del mismo. Y si ingresamos a lo que son los objetivos, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, podríamos agregar un objetivo. No obstante, con el fin de ahorrar tiempo, yo ya tengo un ejemplo preparado por acá. Este que era prueba lo podemos eliminar aquí, como ustedes ven, de forma muy sencilla. Y bueno, este es sobre el acuerdo de París. Ahí dice aeropuerto, no tomen en consideración esto. El caso de análisis es sobre el acuerdo de París. Y como ustedes ven aquí ya yo tengo 8 actores identificados y 12 objetivos. Aquí a este lado tenemos nuestro menú de trabajo. Como ustedes pueden ver aquí donde dice toma de datos, vamos a tener lo que es los actores. Y aquí aparecen listados mis 8 actores. En este caso, yo estoy tomando el Acuerdo del París, que es el primer acuerdo global en materia de cambio climático, digamos, en el cual la gran mayoría de países han estado de acuerdo en participar, a excepción de Estados Unidos, que como ustedes saben se ha retirado de lo que es el Acuerdo de París a partir de 2020. Y no obstante, si tenemos países como Brasil, Japón, Rusia, India, tenemos a la Unión Europea en su conjunto y China. ¿Por qué estoy tomando en cuenta, digamos, para este caso en específico, estos actores? Es que si ustedes toman en consideración las emisiones de gas de efecto invernadero para el 2015 de Estados Unidos, Brasil, Japón, Rusia, India, la Unión Europea y China, eran casi del 70% a nivel global. O sea que estos países y bueno, y la Unión Europea en su conjunto son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario. En consecuencia, lo que es el Acuerdo de París o el éxito de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, que es la meta que se ha puesto el Acuerdo de París, eh, precisamente va a depender del trabajo que realicen estos actores, que actualmente son los responsables, como les decía, de casi el 70% de las emisiones a nivel planetario.
Una vez que ya hemos listado los actores, por ejemplo, en este caso en específico, uno podría añadir otro actor aquí, simple y sencillamente. Pero como les decía, en la cápsula, en la primera parte de la cápsula anterior, este, es importante tener claro cuántos actores vamos a tomar en consideración. Para este ejemplo yo he tomado en cuenta estos ya que me parecen los más pertinentes a la hora de hablar de lo que son emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos, por ejemplo, vemos que en el caso de Estados Unidos era un 15,05% a nivel global, Brasil con un 2,15%, Japón con un 3,23%, la Federación Rusa con un 5,38%, India con un 6,45%, la Unión Europea con un 10,75% y China con un 26,88% de las emisiones a nivel planetario, según lo que son datos del Instituto de Recursos, del Instituto Mundial de Recursos. Una vez que ya tenemos, como les decía, lista de actores con su respectiva descripción, vamos a avanzar hacia lo que son los objetivos. Los objetivos en este caso tenemos 8 actores, pero hemos visto que hay 12 objetivos específicos en relación a lo que son las reducciones de gases efecto invernadero. ¿Y dónde podemos encontrar esa información? En el caso precisamente de lo que son los gases de efecto invernadero, los compromisos reales que podemos de alguna forma identificar a nivel global son los que están en las National Determinate Contributions, como ustedes saben. Ahí es donde podemos decir, bueno, estos son los compromisos oficiales que los países han decidido establecer en cada una de sus economías con respecto a lo que son gases de efecto invernadero. De ahí que algunos países, como por ejemplo el caso de China, tenga 3 objetivos. El primero es reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB en un 60% o un 65% respecto a los niveles del 2005 para el año 2030. Pero también dicen que van a aumentar la participación de los combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria en alrededor del 20% para el 2030, que eso implicaría un cambio tecnológico. Ese sería lo que llamamos el reto a ser superado. Y tenemos también aumentar el volumen del stock forestal en unos 4.500 millones de metros cúbicos respecto a los niveles del 2005 para el año 2030. Y aquí el reto es implementar esa estrategia. Como ustedes ven, cada uno de estos objetivos tiene un reto asociado. En el caso de los 3 elementos, de los 3 objetivos que menciona China en su NDC, uno puede empezar a advertir un conjunto de limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la reducción del dióxido de carbono, como ustedes saben, ese no es el único gas efecto invernadero. Entonces por ahí ya empezamos a ver ciertas debilidades en lo que son los compromisos de la reducción de gases de efecto invernadero de China. Además dice que quieren aumentar la participación de los combustibles no fósiles en el consumo de la energía primaria en alrededor del 20%, lo cual es realmente insignificativo, ya que China es hoy por hoy uno de los países a nivel global que consume más energía. Y esto no significaría realmente un compromiso que vaya a ser significativo para la reducción en materia de emisiones de gas de efecto invernadero. Y en materia de aumentar el volumen del stock forestal en unos 4.500 millones de metros cúbicos, el problema está en que no se especifica cómo se va a hacer eso. Entonces, de ahí que el reto estratégico sea cómo se va a implementar esa estrategia. En el caso de la Unión Europea, es uno de las zonas que siempre ha sido abanderada de lo que es el... la lucha contra el cambio climático y lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que tienen una meta muy alta, una meta del 40% aproximadamente con respecto a ser alcanzada en 2030 con respecto a los niveles de 1990. No obstante, en este momento se visualiza al paso que va la Unión Europea que esto va a ser complicado de ser alcanzado para el año 2030. Posiblemente se van a tardar un poco más en alcanzar esa meta. En el caso de India, si bien es cierto, India está haciendo esfuerzos importantes con lo que es la incorporación de fuentes de energía
que no necesariamente están vinculadas a los combustibles fósiles. El problema con la India, o más bien el tema con la India, es que ya esa NDC está lista para madurar. ¿Y eso qué implica? Implica que la India puede asumir compromisos más fuertes en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Además, em, el otro tema es que la NS India viene condicionada, es decir, India está completamente anuente a hacer esfuerzos más significativos, pero sí hay una transferencia tecnológica de conocimiento y financiamiento hacia ese país, lo cual hace que bueno, también que exista una cierta incertidumbre de si la India va a realizar esfuerzos importantes, lo que nos deja única y exclusivamente con los que está realizando hasta ahorita, y que, como les decía, son esfuerzos que se consideran realmente muy, en realidad es un esfuerzo muy básico, porque este país ya tendría las condiciones para avanzar hacia una ANS más madura, una ANS con mayores ambiciones en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Em, en Rusia, el tema con Rusia es que, al paso que, bueno, es una de las NS más débiles a nivel global, ¿verdad? Pero al paso que va, el compromiso ruso va a se va a cumplir, según lo que dicen los especialistas, alrededor del año 2020. Entonces, ni siquiera, y bueno, en este momento Rusia no ha ratificado lo que es el Acuerdo de París, porque saben que precisamente para el 2020 ya van a haber alcanzado los compromisos que existen en su NDC, y no estaría obligado a establecer nuevos compromisos. No obstante, entre Rusia y la Unión Europea existe una interdependencia compleja que es interesante de analizar, ya que en gran medida la industria petroquímica rusa va a estar presionada por lo que son precisamente el endurecimiento en materia de emisiones de gases de efecto invernadero que está interponiendo la Unión Europea para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, uno esperaría que la industria petroquímica rusa esté en los próximos años haciendo inversiones significativas para reducir lo que son las emisiones de los combustibles que exportan hacia lo que son la Unión Europea, principalmente combustibles como el gas natural, que actualmente es uno de los recursos que más consumen los europeos, que vienen precisamente de ese país. Y evidentemente, pues esto va a generar un efecto dominó, ya que tendría implicaciones hasta en aquellos países de Asia Central donde Rusia posee hoy por hoy un conjunto de oleoductos. ¿Por qué? Porque Rusia estaría en una posición en la cual se vería obligado a implementar mecanismos en los cuales se pueda producir una energía más limpia. No importa que sea derivada de los combustibles fósiles, siempre y cuando la industria petroquímica pueda de alguna forma mejorar los procesos productivos mediante el uso de lo que son estas, por ejemplo, el gas natural, con un impacto ecológico menos significativo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los temas que incluso dentro de la política energética rusa está, seguir avanzando en lo que es la innovación de sus procesos petroquímicos asociados a esta industria, que es la principal fuente de ingresos de este país. Por otra parte, Brasil es un tema bastante complejo, aunque no es, digamos, uno de los países que más emisiones realiza a nivel planetario. Sí es un país que hay que tener especial atención, porque es un país que está en crecimiento económico. Bueno, tal vez no llamémoslo en crecimiento económico, digamos que es un país que es una potencia regional y que tiene grandes capacidades para seguir avanzando y convertirse en un estado pivote en la región sur del continente. No obstante, el problema con Brasil es que en repetidas ocasiones hemos sido testigos de que no existe una conciencia completa y absolutamente eh, establecida o arraigada
en lo que son los altos poderes en relación a lo que es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que sería la protección del Amazonas. Todo lo contrario, año con año vemos que lo que son los procesos de deforestación siguen siendo agresivos en este que llamamos el pulmón del mundo, mientras que el país sigue un proceso de industrialización, un proceso importante, el cual productivo, el cual sigue aumentando y generando grandes emisiones de gases de efecto invernadero que pueden seguir creciendo y que a futuro se podrían tener un efecto más significativo que el actual. Y con el caso de Estados Unidos sabemos todos que después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha retirado, lo cual pone a el Acuerdo de París en una situación precaria, ya que este país es el segundo emisor de gases de efecto invernadero a nivel global y el principal en términos per cápita. Además, tendríamos que mencionar también a Japón, que Japón, a pesar de que dice que va a reducir el 26% las emisiones, tomando como para el 2030, tomando como año base el 2013, el problema que tenemos con Japón es precisamente que en la actualidad se siguen utilizando y construyendo un conjunto de plantas de generación eléctrica a partir de carbón, que es una de las fuentes más contaminantes en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes pueden ver, construir estas tablas es una tarea un poco este, eh, y que exige necesariamente el conocer de manera profunda cuál es el juego de los actores y cómo precisamente estos actores, en este caso particular, se relacionan con el objetivo del Acuerdo de París, que es precisamente el tener o el lograr mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Esto entonces evidentemente pone en una situación de vulnerabilidad del Acuerdo de París. Y ya de por sí esta toma de datos que hacemos con respecto a los actores y los objetivos nos permite ir entendiendo un poco cómo se podrían ir visualizando esos campos de batalla que hablamos cuando precisamente utilizamos el método MACTOR. Y bueno, para seguir con este análisis, ya una vez que hemos hecho esta toma de datos, nos vamos a la matriz de influencias directas, ¿verdad? Que aquí, como ustedes pueden ver, esta matriz de influencia directa es una matriz de actor por actor, es decir, en las columnas y en las filas vamos a tener la relación que existe entre los actores. En este caso, evidentemente, la diagonal va a quedar en cero porque representa, por ejemplo, China con China, la Unión Europea con la Unión Europea, India con India, y así sucesivamente. Y aquí la pregunta que vamos a hacernos es qué tanta influencia tiene, por ejemplo, China sobre la Unión Europea en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes se imaginan, es difícil ver que China tenga una influencia significativa sobre la Unión Europea. Lo mismo que China sobre India, sobre Rusia, sobre Japón. No obstante, China sí tiene una influencia importante sobre qué, sobre el Acuerdo de París. Porque el hecho principalmente de que se considere, en primera instancia, que se considere que China, la NDC China no está en congruencia con la meta del Acuerdo de París, ya es problemático. Y más aún problemático sería si China no logra cumplir sus compromisos, los que están establecidos en la NDC. En el caso de la Unión Europea, como les decía, la Unión Europea sí puede generar una influencia significativa dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque la Unión Europea importa muchos productos de diferentes latitudes y eso nos podría generar un nivel de interdependencia interesante de analizar. Y para eso, como ustedes ven, yo estoy utilizando una especie de valoraciones
que vienen explicadas aquí al final de lo que es la matriz de influencia directa. Esas valoraciones lo que nos dice es que vamos a utilizar el número cero en el caso de que los países no tengan ninguna influencia. Uno, si tiene influencia en sus operaciones, dos, en sus proyectos, tres, en la misión y cuatro, en la existencia. Como ustedes vieron en el caso anterior, la influencia que tiene China sobre el Acuerdo de París es precisamente sobre su existencia. ¿Por qué? Porque no cumplirse las expectativas que se tienen sobre el Acuerdo de París, precisamente este régimen internacional entraría en conflictos con sus objetivos y en consecuencia podría llegar a desaparecer. Y en su lugar se trataría de buscar otro mecanismo, tal vez ya no uno de carácter político. En el caso de Europa con China, podríamos decir que la influencia que tendría Europa sobre China podría ser relacionada con sus operaciones. Y en esto, ¿por qué? Porque precisamente la Unión Europea podría exigir a los fabricantes chinos ciertas normas de calidad que aseguren precisamente procesos de producción que sean amigables con el ambiente o que sean de alguna forma reduzcan lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en consecuencia generaría una dependencia de China con respecto a Europa que haría generar un cambio en sus operaciones. Lo mismo ocurriría de Europa con India, de Europa con Rusia, Japón y Brasil y Estados Unidos. ¿Y por qué uno pensaría que Europa podría llegar a establecer este tipo de mecanismos? Precisamente porque la Unión Europea ha sido uno de los grandes abanderados en la lucha contra el cambio climático. Y uno esperaría precisamente que estas regulaciones sean una de las medidas que la Unión Europea establezca como mecanismo de carácter no arancelario para la entrada de productos a su mercado. Y evidentemente la Unión Europea también tiene el que la Unión Europea se salga del Acuerdo de París o no cumpla con sus compromisos establecidos en las National Determinate Contributions, precisamente eso lo que nos llevaría es a un peligroso, una situación peligrosa para la existencia del Acuerdo de París. Y como ustedes pueden ver, el resto de la matriz está en cero, porque no se puede, es difícil pensar en que haya una relación de influencia o dependencia entre esos actores. No obstante, en relación al Acuerdo de París, sí podríamos decir que tiene una influencia en materia de operaciones en China, ya que la misma China se ha obligado a reducir sus emisiones y eso implica que va a tener que hacer algunos ajustes tecnológicos para precisamente alcanzar esas metas que se ha autoimpuesto. En el caso de la Unión Europea, es un tema mucho más importante porque una de las misiones de la Unión Europea precisamente es la lucha contra el cambio climático. Entonces esa misión, el Acuerdo de París tiene influencia sobre esa misión también autoimpuesta de la Unión Europea. En el caso de India, Rusia y Japón y Brasil, que se han autoimpuesto algunas metas en relación al cambio climático, en relación a lo que son las National Determinate Contributions, entonces uno podría decir que hayan cambios significativos en sus operaciones que van a llevar a una reducción significativa de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, en lo que es Estados Unidos sería difícil pensar ¿verdad? En que haya una influencia, ya que como les decía, Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París y en consecuencia no tendría ninguna participación dentro del mismo. Y bueno, como es de esperar, el cero en la esquina va a quedar así, ya que es la relación del Acuerdo de París con respecto al Acuerdo de París. Esta sería el rellenado de esta matriz de influencias directas y avanzaríamos a lo que es la matriz de posiciones valoradas. La diferencia entre la matriz anterior y esta otra matriz es que en esta lo que vamos a hacer es una relación de los objetivos de la influencia y dependencia de los objetivos
con respecto a los actores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas valoraciones que tenemos aquí al final. Sí, aquí noten que tenemos números con negativos y tenemos números positivos. Eso es porque, por ejemplo, si el objetivo no tiene nada que ver con el actor correspondiente, entonces vamos a colocar un 0. Pero si el objetivo cuestiona la forma limitada en el tiempo y el espacio, los procesos operativos, la gestión del actor o es esencial para sus procesos operativos, entonces vamos a utilizar dos escalas diferentes. Si el objetivo cuestiona de forma limitada en el tiempo y el espacio los procesos operativos, utilizamos -1. Pero si es esencial para los procesos operativos, utilizamos el 1, o sea, el +1. Lo mismo para el 2. El objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del actor, utilizamos entonces un -2. Si es esencial para sus proyectos, utilizamos el 2. En caso del 3, si el objetivo cuestiona la realización de la misión del actor, entonces utilizamos un 3. Y si es esencial para su misión, entonces utilizamos un +3. Y en el caso del 4 es si el objetivo involucra al actor en su existencia, o sea, un -4. Y si es esencial para su existencia, un +4. Con eso en mente nos vamos y vamos a empezar a realizar este ejercicio. Como ustedes pueden ver en la primera fila tenemos a China, ¿verdad? Y los primeros tres objetivos son relacionados precisamente con la NS China. Evidentemente uno esperaría que es esencial para sus procesos operativos. ¿Por qué? Porque estos elementos fueron autoimpuestos por China, o sea, a través de su NS. Son los compromisos que tiene China ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿verdad? Y en consecuencia, esos son los compromisos que va a cumplir para el 2030 en el marco de la entrada en vigencia del Acuerdo de París, que entraría en vigencia en el 2020 y que se estaría midiendo sus avances y logros alcanzados para el año 2030. Evidentemente, los otros objetivos no tienen absolutamente nada que ver con China porque son de los otros actores. No obstante, y aquí es donde se pone ya interesante, no obstante, los objetivos chinos con respecto a el Acuerdo de París, como les venía diciendo, se calculan insuficientes. Entonces, aquí podríamos decir que precisamente el China con respecto al objetivo 12 que tiene que ver con la reducción más bien de mantener la temperatura por 2 grados centígrados, cuestiona de forma limitada en el tiempo y el espacio los procesos operativos. Es decir, va a ser difícil pensar que China alcance o más bien que ese objetivo se alcance en el tiempo que se tiene proyectado a cómo están las cosas en este momento. Ahora, con el caso de la Unión Europea, volvemos al mismo tema. La Unión Europea solo tiene un objetivo. Ese objetivo precisamente es esencial para su misión. Como les decía, es uno de los abanderados del cambio en relación al cambio climático. Entonces uno esperaría, ¿verdad?, que esta valoración sea de 3 y naturalmente aquí también tendríamos un 3, ¿verdad? Porque hay una congruencia de la Unión Europea entre lo que dice y lo que hace o lo que ha dicho y ha hecho hasta el momento. En el caso de la India, evidentemente uno pensaría que es favorable, es decir, que eh, es esencial para sus procesos operativos tomar en cuenta estos tres objetivos. Entonces, el resto de la fila quedaría en 0 y no obstante, como les decía, uno no se perfila como suficiente lo que está haciendo la India para alcanzar esa gran meta que quedó plasmada en el Acuerdo de París. Y así sucesivamente iríamos llenando esta matriz hasta llegar al Acuerdo de París, precisamente, que aquí es donde vamos a empezar a ya detectar ciertas dependencias peligrosas para el acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si ninguno de estos objetivos se cumple? Entonces, evidentemente vamos a quedar con una situación en que estos objetivos son esenciales para la existencia del actor, o sea, del Acuerdo de París. Entonces,
En el caso de Estados Unidos no hay ninguna importancia porque, como les decía, Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París y el Acuerdo de París con respecto a su objetivo es fundamental para que el régimen exista y cumpla con sus metas, con sus objetivos. Y bueno, ya una vez que hemos rellenado las dos matrices, en este caso la de influencias directas y la matriz MAO, que significa la matriz de actor por objetivo, vamos a ir a visualizar los resultados. En primera instancia, vamos a ver que con base en lo que es la matriz de influencia directa, podemos ya empezar a ver un mapa de influencias y dependencias entre actores. Este mapa lo vamos a leer de la siguiente manera, y vean qué interesante. En este mapa vamos a encontrar en este cuadrante los que son actores dependientes, los que son actores sumisos y evidentemente después del análisis que hemos venido haciendo el Acuerdo de París se perfila como un actor total y absolutamente sumiso porque depende de la buena voluntad ya que no hay mecanismos de coerción que obliguen a los países a cumplir con sus metas ni a reformularlas para alcanzar, si fuera necesario, o nuevas metas que permitan mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. En este cuadrante vamos a encontrar a los actores de enlace. Y como veníamos hablando, la Unión Europea es un actor que siempre ha sido un abanderado en la lucha contra el cambio climático y lo que son las emisiones de gas de efecto invernadero. En consecuencia, es natural que vaya a aparecer en este cuadrante. Aquí vamos a tener a los actores fuertes, a los actores que son total y absolutamente este, que dominantes dentro del sistema. Y en este sector, que como vemos aquí no hay ningún actor dominante dentro de lo que es el tema del Acuerdo de París. Y en este sector vamos a tener los que son total y absolutamente independientes, que forman parte del sistema, pero que no dependen del sistema como tal. En este caso, si ustedes ven, el Acuerdo de París es totalmente dependiente, pero estos países no. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París se fundamenta en la buena voluntad que tengan las partes para cumplir este, con sus compromisos establecidos en las National Determined Contributions. Ahora, si vamos a lo que es las relaciones de fuerza, precisamente, bajo forma de histograma, vamos a ver qué interesante cómo se demuestran las relaciones de fuerza aquí. Ustedes ven a Estados Unidos que como Estados Unidos está fuera completamente absolutamente del acuerdo, tiene una relación de fuerza digamos más alta que cualquiera de los que están dentro del acuerdo. ¿Por qué? Porque no depende, no tiene relaciones en este tema específico con ninguno de los actores. Entonces eso le permite tener precisamente ese estatus. No obstante, vemos a una Unión Europea que precisamente por las regulaciones no arancelarias que puede poner en relación a los productos que se importan y sus mecanismos de producción o sus procesos de producción, precisamente puede generar un proceso de dependencia interesante de analizar. Entonces de ahí que tenga se vea con esta fuerza. ¿Por qué? Porque como lo decíamos anteriormente, es un actor de enlace. Y los otros países que son total y absolutamente independientes, los vemos que están en una situación similar. Y pero lo que más llama la atención es que en este gráfico se comprueba que la relación de fuerza del Acuerdo de París con respecto a los actores que lo conforman es muy baja. Después, ya esto, como les decía, lo calculamos a partir de lo que son las matrices de influencias directas, que era la que habíamos llenado actores por actores. Cuando vamos a la matriz de posiciones valoradas o MAO, la matriz de actor por objetivo, vamos a encontrar otro conjunto importante de resultados. Y es que, por ejemplo, vamos a ver las posiciones básicas
de los actores sobre los objetivos. Este tablero es bastante interesante porque aquí vamos a observar cuáles son las posibilidades de alianza que existen entre los actores, ¿verdad? Cuáles son los objetivos que son convergentes en cierta medida y que son divergentes entre los actores que conforman parte del sistema que estamos estudiando. Y si ustedes observan aquí lo que son las líneas, las columnas, perdón, van a observar que, por ejemplo, en el caso del acuerdo de China con respecto los objetivos de China con respecto al acuerdo de París, esos son acuerdos que convergen, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, todos los objetivos que se han impuesto los mismos países en sus National Determined Contributions están alineados con el Acuerdo de París. No obstante, cuando vemos el objetivo 12 con respecto al que es precisamente mantener la temperatura por debajo de los 12 grados centígrados, de los 2 grados centígrados de los niveles preindustriales, que fue el que se estableció en el Acuerdo de París, empezamos a darnos cuenta de que aunque hay esfuerzos importantes de parte de los países en materia de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, no es suficiente como para decir que ese objetivo 12 relacionado con el Acuerdo de París se va a alcanzar. Es decir, y ahí es donde empezamos a ver esos menos unos, esos negativos. Entonces ahí la suma nos da un más 2, ¿verdad? Que ese es precisamente el Acuerdo de París, que obviamente va a estar en línea con su propio objetivo, y la Unión Europea, que es como lo hemos venido diciendo, uno de los grandes abanderados en este tema en específico. Entonces ya por ahí ustedes empiezan a darse cuenta, ya pueden ir empezando a formar sus propias hipótesis con respecto a lo que podría ocurrir en relación al Acuerdo de París para el año 2030. Lo peligroso en este punto es que ya empezamos a vaticinar que es posible que esa meta no se cumpla. Y a partir de ahí, entonces podemos empezar a generar una serie de escenarios en los cuales nos vamos a dar cuenta que el límite de seguridad en materia climática podría ponerse en riesgo y que eso tendría un costo significativo en materia de desertificación, en materia de eventos hidrometeorológicos extremos de alto impacto para regiones como la centroamericana, que hoy por hoy es una de las más vulnerables, ¿verdad? Podríamos tener una serie de consecuencias de olas de calor en la Unión Europea, podríamos tener un proceso de deshielo más agresivo sobre los casquetes polares, y eso precisamente comprometería precisamente todo el sistema climático a nivel internacional. Ya ustedes en este punto pueden empezar a jugar con todos estos datos y tener información que va validando esas hipótesis. Posteriormente vamos a ir a lo que son las posiciones valoradas de los actores sobre los objetivos de orden 2, ¿verdad? Y aquí lo vemos en forma de histograma. Entonces, volvemos a lo mismo, y esto poco a poco lo que queremos ir es viendo cómo este juego de actores poco a poco nos va diciendo que efectivamente en el caso del Acuerdo de París hay una incertidumbre todavía muy alta para poder lograr desde un acercamiento, y es que esto es importante entenderlo, desde un acercamiento de lo que son esfuerzos políticos al momento que se reflejan en las NDC, el Acuerdo de París hoy por hoy se visualiza en un alto nivel de incertidumbre. Y nuevamente en este gráfico lo podemos verificar, ¿verdad? Este gráfico particularmente representa la movilización de los actores sobre los objetivos mediante un histograma. El cálculo se realiza por medio de la matriz 2-MAO, es decir, la matriz de actores por objetivos. Y aquí vemos cómo todos los actores están alineados con sus propios objetivos, pero, ¿verdad? Hay una parte importante de estos actores que van en favor del Acuerdo de París, pero con ciertas limitaciones que son los que nos generan esta peligrosa línea roja, que es la que nos dice que el Acuerdo de París está en riesgo, está en una situación de vulnerabilidad. Y también tenemos lo que es
la convergencia valorada entre actores. Aquí hay este es un plano, ¿verdad? Es un plano donde podemos ver, dice, el plano de convergencia entre los actores posiciona a los actores en el mapa de acuerdo a sus convergencias. Mientras más de dos actores se encuentran cerca uno del otro, más importante es la intensidad de su convergencia. Cuanto más lejos están, menos convergentes es. Y es que aquí, y como les decía en la primera parte de la cápsula didáctica el día de hoy, en esta parte es donde nos vamos a dar cuenta precisamente de cuáles son los países que pueden llegar a hacer alianzas. Y como ustedes pueden ver aquí, el gráfico lo que nos muestra es que hay una atomización de los intereses que en este tema en específico nos dificulta ver una posible alianza entre los actores. Pero si vamos a la parte de divergencias, ¿verdad? Aquí sí vamos a tener una visión mucho más clara. ¿Por qué? Porque los que menos divergen, esto es interesante, los que menos divergen son la Unión Europea y el Acuerdo de París, que tiene completa y absoluta congruencia con lo que hemos venido discutiendo a lo largo de estos minutos. Y vemos que completa y absolutamente están por el otro lado, lo que es India, Japón, Estados Unidos, Brasil, China y Rusia. Entonces hay un tema ahí que ustedes pueden advertir importante, en el cual precisamente se visualiza cada vez más complejo alcanzar precisamente las metas de reducción de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados para este siglo. Y por último también tenemos las posiciones valoradas de los actores sobre los objetivos de orden 3, que básicamente es repetir el mismo ejercicio pero cada vez con un nivel de agudeza más amplio. Y ya una herramienta muy interesante que se incorpora, como ustedes bueno, importante decir antes de terminar que les estoy dejando una lectura bastante detallada en el aula virtual sobre este método que ustedes pueden, para que puedan profundizar. Pero un aspecto interesante que tiene la herramienta que se ha incorporado para esta nueva versión es la carga de un informe. Entonces, una vez que ustedes completan las matrices de actores y las matrices de objetivos, ya pueden exportar en Word, en formato Word, un informe completo, un reporte completo sobre lo que es el análisis del juego de los actores. En este momento, bueno, como les decía aquí dice Aeropuerto París, pero es Acuerdo París. Y este informe nos permite precisamente contar con toda esa información que hemos venido discutiendo, inclusive hasta con un índice. Bueno, demos un segundo que se cargue. Hasta con un índice, y aquí vienen todas las matrices, inclusive una explicación de cada una de estas matrices y cómo leerlas y cómo funcionan cada uno de los gráficos que tenemos, lo cual facilita mucho porque entonces nos podemos concentrar en el análisis y ya no preocuparnos precisamente de esta parte que es un poco tediosa. En fin, esta ha sido la segunda parte de la cápsula didáctica. Espero que el ejemplo con el que hemos ilustrado el uso de Mactor sea lo suficientemente claro. Caso contrario, como siempre les digo, con toda confianza pueden escribir y hacer sus preguntas. Un saludo a todas y todos y nos estamos conversando más adelante.